Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Cómo montar en bici sin dañar tu suelo pélvico. Asegúrate de que pedaleas en la posición correcta. 17 de abril de 2018, publicado por Patricia Cantalejo. Vale que montar en bici no es uno de los deportes más lesivos para nuestro suelo pélvico. Se produce muy bajo impacto y las molestias pueden venir más por una mala relación con el sillín. Sin embargo, en una clase spinning o cuando pedaleamos en un terreno escabroso, la cosa cambia. Según nos señalan los expertos de Intimina, el suelo pélvico se expone a una mayor presión y, si este está débil, puede provocarte incontinencia urinaria o prolapsos. Por eso, cuando te subas a la bici, debes tener en cuenta estos consejos. Asegúrate que pedaleas en una correcta posición. Evita inclinarte hacia adelante. Una postura erguida nos ayudará a reducir el dolor de espalda y de cuello, por lo que es mejor elegir una bicicleta con un manillar más alto. Asimismo, las piernas no deben estar ni completamente rectas ni muy dobladas, sino flexionadas ligeramente. Ajusta el sillín para distribuir el peso. Es necesario ajustarlo para que el peso se distribuya uniformemente en los huesos de la persona sentada. Podemos conseguir un mayor confort si utilizamos un sillín y pantalón acolchados. Comienza por una rutina suave. Si te estás iniciando en el mundo del ciclismo, comienza con entrenamientos sencillos y evitando un trabajo intenso de piernas. Asimismo, si tienes problemas abdominales, lo mejor es empezar con una bicicleta estática. Después de dar a luz, no. Si acabas de dar a luz es importante esperar 2 meses para montar en bicicleta. La musculatura hasta entonces estará débil, por lo que se debe aprovechar este periodo para rehabilitarlo. Por otro lado, si has tenido una intervención quirúrgica en la zona perineal es aconsejable evitar montar en bicicleta hasta que los músculos se hayan recuperado por completo. Comienza gradualmente con el spinning. Su alta intensidad puede afectar a nuestro suelo pélvico, por lo que la mejor opción es aumentar la intensidad del ejercicio poco a poco sin grandes esfuerzos en los primeros días. Evita pedalear de pie de forma prolongada. Es en esta postura cuanta más presión ejercernos sobre nuestro suelo pélvico, por lo que se recomienda, en la mayor medida de lo posible, practicar este ejercicio sentada. Evita terrenos complejos. Cuanto más complicado sea el terreno, más presión estaremos ejerciendo sobre nuestra musculatura pélvica. Por ello, es mejor practicar ciclismo en superficies planas o ligeramente onduladas, evitando subir colinas empinadas. Practica ejercicios de Kegel. Aprovecha mientras montas en bici para practicar estos ejercicios, que consisten en contraer los músculos del suelo pélvico hacia arriba y hacia adentro durante unos segundos para fortalecer y tonificar la musculatura pélvica.